muchos años y la he disfrutado intensamente. Pero de pronto a mi puerta llegó un tema verdaderamente extravagante y apasionante. Dije, bueno, por tantos años me he dedicado a escudriñar en el pasado de mi país, pero ¿qué ha pasado fuera de nuestras fronteras? ¿Y qué ha pasado en lugares remotos y en tiempos muy remotos? Tan remotos como la prehistoria. ¿Cómo me acerqué a este pasado tan antiguo? Porque nos vamos a remontar a miles de años antes de Cristo. De una manera, como suelen ser todas estas cosas, fortuitas. Vi una película de un alemán sobre el descubrimiento reciente de unas cuevas en Francia con pintura de la prehistoria. Estamos hablando de más de 20.000 años antes de Cristo, descubiertas en Francia y cerradas al público porque por razones de la naturaleza esas cuevas se cerraron, y si entran, se encontraron de manera fortuita, y si entra el aire y empieza a circular, si se abre, se van a perder esas pinturas. Las pinturas eran de una belleza extraordinaria. El dominio de los pintores de aquella época para delinear, sombrear imágenes animales en movimiento, como caballos sobre todo, es extraordinario. Algunos inclusive como si estuvieran danzando. Quedé tan trastornada por ver esa película que empecé a leer un poco a mi aire sobre estas cuestiones. Y de pronto me topo con algo que yo ya tenía por ahí en la memoria, medio perdido, sobre lo que decían los antiguos como escritores como Hesíodo, un griego que escribió una obra fundamental que se llama La Teogonía, y escribe otras cosas, y habla de una edad de oro de la humanidad. Esta idea de una edad de oro va a ser retomada después por un romano, por Ovidio, y perdura esta noción de que alguna vez el hombre vivió una edad de oro que sigue presente en el imaginario colectivo y la encontramos en el Quijote. Hay un momento en que está Don Quijote cenando con unos cabreros, Sancho dándole, ya saben, como solía hacerlo, y Don Quijote no come y les habla de la edad. Juntando pues las piezas del rompecabezas, de esta información que yo tenía desperdigada, de esta noción de que en algún momento hubo una edad de oro, pues me metí a investigar. Y lo primero que hice, o entre las primeras cosas que consulté, fue el texto de Hesíodo. Hesíodo dice, en el comienzo, una raza dorada de hombres mortales fue hecha por los inmortales habitantes del Olimpo. Estos hombres vivían en los días de Cronos, cuando él era el rey de los cielos. Vivían como dioses con corazones libres de inquietudes, sin tomar parte poco o mucho en los trabajos y preocupaciones. Piadosa, la vejez no los aguardaba, sino que siempre, con la misma fortaleza de manos y pies,
tomaban su placer en fiestas apartados de todos los males. Cuando morían, era como si fueran alcanzados por el sueño. Todas las cosas buenas eran para ellos, y el grano cosechado era producido por la generosa tierra de buena voluntad, abundantemente y de buena gana, mientras ellos, en paz y buena voluntad, vivían en sus tierras con cosas buenas en abundancia. Ahora, después de esta raza, fue ocultada por la tierra. Se convirtieron en buenos espíritus por la voluntad del gran Zeus, espíritus por encima del suelo, guardianes de los hombres mortales, dadores de riqueza, pues ellos han obtenido hasta esa prerrogativa de los reyes. ¿De qué está hablando Hesíodo? Que es el primer gran cosmógrafo, el primero que pone por escrito todo lo que es la religión griega, en esta obra que se llama, ay Dios mío, se lo acabo de mencionar, la teogonía de los dioses, el origen de los dioses griegos. ¿A qué se refiere? ¿De qué estaba hablando? ¿Por qué hay en la memoria colectiva de la humanidad un recuerdo en la tradición oral de una edad de oro? ¿Ustedes creen en la tradición oral? Sí. ¿Sí? Les voy a poner un ejemplito que todos lo conocemos. ¿Alguien ha leído algo de La Llorona? Leído, quién sabe, pero todos sabemos la historia de La Llorona. ¿Cómo lo sabemos? Más que por lecturas e investigaciones personales, por que alguien nos lo contó, y dependiendo del lugar de origen, es la versión que nos dieron, la que conoce cada quien. Pero todos sabemos que es una mujer que salía por las noches y lloraba y gritaba y clamaba por sus hijos. ¿Cuándo se gesta esta tradición oral? Bueno, justamente de eso nos hablan los presagios de la conquista que se dan antes del advenimiento de los españoles a estas tierras. En ese momento se genera esta historia de La Llorona y nosotros, sin necesidad de investigarla, la conocemos. Esa es la manera de transmitir la tradición oral. Entonces, esta idea de que hubo una edad de oro para la humanidad, llega hasta Grecia, Roma y luego la España de Cervantes del siglo XVI por tradición oral. ¿Qué hay de verdad en que alguna vez el hombre vivió en paz? ¿Es esto posible? ¿Es posible que este género humano haya conocido en otros momentos de su pasado una manera distinta de organizarse que no sea la de imponer la fuerza y voluntad de unos sobre otros, la de crear sociedades violentas donde hay que proteger a esas sociedades con murallas, con armas? ¿Es realmente posible? El hombre ha conocido, hay en su experiencia otras formas de organización. Lo mejor de todo, y por eso es que estoy tan entusiasmada con el tema, que la historia, con todas las herramientas que tenemos ahora, la arqueología, la lingüística, se ha ido descubriendo, y esto es bastante reciente,
sociedades que abarcaron enormes espacios de territorio mundial, no así en lugares chiquitos, donde el hombre vivió bajo otros preceptos, con otras reglas y se organizó de una manera distinta. Parece inverosímil. Nosotros pensamos que los seres humanos somos agresivos y violentos por naturaleza, que todos estamos viendo cómo sacamos ventaja de los demás. Eso es lo que nos han enseñado, que siempre habrá algún güey que se quiera pasar de lanza para decirlo en lenguaje coloquial. ¿Qué nos dice la arqueología? ¿Qué nos dice la lingüística? Nos dice que la primera vez que el hombre pensó en Dios, no pensó en un Dios masculino, creó la cultura de una diosa madre, de una gran madre creadora de todo lo que hay. Las religiones y las culturas que se desarrollan alrededor de la concepción de Dios, no como varón, sino como hembra, como madre, aparecen en Europa. ¿Desde cuándo les gusta? ¿Cuántos miles de años para atrás les gusta? Échenle cálculos, anímense. ¿Cuánto? 5.000 años. No. Uno de los más atrás, como los 20.000 años, 25.000 años. Por allí. Hay una Venus, una imagen de las más antiguas, que no es la más antigua, porque en la medida que se sigue desarrollando la arqueología en Europa, se van echando para atrás las cifras. Hay una Venus que ahorita recuerdo, que es la famosa Venus de Lauser. Es una imagen de este tamaño, donde está una diosa grávida, con los senos cargados y con un cuerno con 13 rayitas. Tiene 22.500 años de antigüedad. ¡Qué barbaridad! Bueno, este es uno de los testimonios más antiguos. ¿Qué nos dice este testimonio? Las encontraron varones, y como las encontraron muchas, hay muchas de estas imágenes regadas por toda Europa, sobre todo en ciertas áreas. ¿Cómo creen que los varones las bautizaron? Dijeron, y estas han de haber sido el Playboy de los prehistóricos. Y entonces las nombran Venus. Pero no, Venus es la diosa del amor, que siempre está vinculada a la carnalidad, a la sexualidad, a la lujuria. Estas no lo excluyen, pero no es lo que los define. Estas son las diosas madres. Por eso están grávidas, por eso tienen los pechos cargados, porque son con los pechos cargados con los que alimentan tanto a los dioses como a los hombres. ¿Por qué tendrá un cuerno de búfalo con 13 rayitas? ¿Tendrá esto algún significado? ¿Fue una ocurrencia? No. El primer calendario que crea la humanidad no es el calendario solar, es el calendario
El calendario lunar es el astro más cercano a la Tierra y más enigmático. ¿Han observado el ciclo de la luna? A ver, ¿quién se sabe el ciclo de la luna? Se compone de 4 fases. La luna creciente, cuando aparece apenas como con una unita, empieza a crecer, llega a la luna llena y luego decrece. Y durante 3 días la luna desaparece del firmamento para volver a reaparecer nuevamente e iniciar el ciclo. ¿Han visto alguna vez un eclipse lunar? Sí. ¿Han visto el color que adquiere la luna? Como de un rojo sangre. Y este ciclo de la luna es igual al ciclo menstrual femenino. Y 10 meses lunares son 10 meses que dura un embarazo femenino. Entonces la luna se va a asociar naturalmente a las mujeres. La luna llena, cuando hay luna llena, por ejemplo, todos sabemos la importancia de las fases lunares. Nos los dice la experiencia y la tradición oral. Por ejemplo, la importancia que tiene sobre las mareas. Están controladas por el ciclo lunar. La fuerza gravitacional de la luna atrae no solo las aguas del mar, la savia de los árboles en luna llena llega hasta las puntitas. Entonces, pero además la luna es misteriosa, porque como tiene tantas fases, la vemos primero aquí, salimos 3 horas después, ya se nos perdió y ya está acá. No es cierto. El sol, en cambio, es constante y regular. Todos los días sale, llega a salir y se oculta, pero siempre está ahí. La luna, pues, se asocia a las mujeres. De allí que gran cantidad de nombres de diosas madres tengan que ver con una etimología, que es la de mar. Maya es mar, María viene también de mar, y otras muchas diosas. Esta cultura de la diosa se va a extender por toda Europa. Una parte que se ha estudiado mucho y que ha sido verdaderamente extraordinaria se ubica en lo que son ahora estados de lo que era la Europa del Este, desde el norte de Italia, parte de Alemania, Polonia, Checoslovaquia. Allí una arqueóloga lituana, con un nombre como de grosería, se llama Marta Gimbutas. Gimbutas, con G, Gimbutas. Esa mujer nace con una enorme curiosidad y bueno, por azares del destino era experta, le interesaba la prehistoria, se va a los Estados Unidos y luego regresa ya como una arqueóloga formada y además la única que le interesaba la prehistoria europea en los años 50, 60, 70 y hace investigaciones muy cuidadosas en toda esta zona. Y allí va a encontrar cosas verdaderamente sorprendentes que unos
5.000 años antes de Cristo. A ver, pongan atención. 5.000 años antes de Cristo se habían desarrollado sociedades bastante importantes que habían creado ciudades, con todo lo que esto, pónganlo entre paréntesis, que tenían comercio de larga distancia, es decir, no comerciaban nada más con las aldeas de juntos, sino con otros muchos pueblos lejanos, que tenían una organización social no jerarquizada. Que ustedes me dicen, ay, a ver, ¿cómo puedes saber eso, la tal Chimbutas? De sociedades que no han dejado testimonios escritos. ¿Saben cuál es la fuente? Los cementerios. ¿Los qué? Los cementerios. Un cementerio nos dice mucho de la sociedad que los construyó. Uno, si va ahora ya se incinera la gente, pero durante siglos se ponían en tumbas, ¿no es cierto? Sí. Bueno, y uno puede llegar hasta la fosa común de los desheredados, de los jodidos, y están los grandes mausoleos de las familias pirrúricas. Ya, nada más con esto hay, digamos, que según la tumba es nuestro origen de clase. Ya por ahí nos damos cuenta de ver nada más un cementerio que es una sociedad jerarquizada. Y hablar de una sociedad jerarquizada es hablar de una sociedad donde hay explotación de unos por otros. No es, esto es así de simple. ¿Qué nos dicen estos enterramientos, estos cementerios? ¿Cómo entierran a los que estiran la pata en la prehistoria? En tumbas todas muy similares. Las de los hombres y las de las mujeres. ¿Qué quiero decir con esto? Que solo en algunos casos las tumbas femeninas son un poquito más grandes que las masculinas. Un poquito más grandes, pero un poquito. ¿Qué tienen los huesos? Los huesos los pintan de rojo. ¿Por qué? Pero además esta no es una costumbre europea, es una costumbre mesoamericana también. Estaba leyendo ahora recién una cosa de divulgación de la cultura maya, de la reina roja. ¿Por qué es reina roja? Pues porque la tenían, que es una costumbre mesoamericana, a los muertos cubrirlos con un óxido que es el cinabrio, que es rojo. Uno dice rojo. ¿Con qué tiene que ver el rojo? Con la sangre. ¿Pero con cuál sangre? No cualquier sangre. ¿Cuál es la sangre de la vida? De la vida, la que da la vida. La sangre menstrual. La vida está simbolizada en esa sangre, mientras la mujer menstrua es capaz de generar vida. Entonces, a todos los cadáveres se les pintaba de rojo y las tumbas eran más o menos iguales. ¿Qué más nos dicen estos asentamientos? Eran ciudades que no estaban amuralladas. ¿Qué quiere decir que una ciudad no esté amurallada? Que no tiene miedo de los otros. Que no tengo miedo de que me vengan a atacar, de manera que no levanto murallas para protegerme. Esto
ya nos lleva de entrada a una realidad totalmente distinta. Uno dice, ¿pero qué se come esto? ¿El hombre ha podido alguna vez vivir sin miedo? Bueno, otro de los hallazgos sorprendentes es que no hay armas. ¿Por qué no hay armas? ¿Se acuerdan el documental de Michael Moore? Sí, el gordito gringo, que hace una investigación de por qué los gringos están armados hasta los dientes. Y los oye uno, ¿por qué nos armamos? Porque nos morimos de miedo, ¿o no? Si usted va a tener un arma en su casa, es porque tiene miedo de ser atacado. Eso en el caso individual, pero las naciones se arman y quieren tener el mayor arsenal de armas, porque puede ser que quieran venirme a poner en la mano. Así de simple. Pero ¿qué nos dicen sociedades donde no hay armas, donde no hay murallas y donde el culto fundamental es a una diosa madre? Miren, esto es una charla de introducción, entonces no me puedo entretener en cómo se va gestando el culto a la diosa, pero es fascinante. Empiezan, se lo voy a decir así como rapidito, empiezan a aparecer estas diosesitas así que le dicen las Venus, ¿no? Pero no son Venus, son diosas madres, pero luego se convierten en diosa. Esa misma diosa es la diosa pájaro. Entonces es la diosa pájaro, ¿por qué? Pues porque es la diosa del mundo de arriba, pero también es, originalmente una de las primeras atribuciones es acompañarla de serpientes. ¿Por qué de serpientes? ¿Por qué la serpiente va a ser un animal tan enigmático y que nos causa hasta la fecha un pánico, creo que a todos los seres humanos? Esto tiene que ver con la historia y con lo que se le ha depositado a la serpiente. Lo primero que llama la atención, si ustedes ven a una serpiente caminando, no camina, se arrastra como olitas, como las olitas del mar. Esa es una. Dos, hay otra característica muy interesante de la serpiente. La serpiente cambia de piel y se renueva, deja el zurrón, así no es grosería, así se dice. Y esta idea da la idea de renovación de la vida. Entonces, en general, todas las culturas han asociado originalmente a la serpiente con el agua de los ríos. Eso sucedió también aquí en Mesoamérica, ¿no? La primera versión de Quetzalcóatl es un dios del agua. Y luego en Teotihuacán lo divinizan, le ponen plumas. Entonces es el agua de la tierra, es una serpiente que luego le ponen plumas, la empluman y es el agua terrestre y el agua celeste. Y el agua es la vida. Esta es, digamos, la primera acepción de la serpiente y una de las representaciones más comunes es la diosa serpiente. Hay una muy hermosa, muy conocida en Creta, donde está una muñeca con cinturita toda chulada, con dos serpientes en la mano, es la diosa serpiente. Y va a ser bien importante. Después, otra de las epifanías, que así se dice, la manifestación de la diosa pájaro. Y entonces tenemos una diosa de la tierra, una diosa de agua. Y hay
animal que se va a asociar a la diosa. ¿Cuál creen? El león. Ustedes me dirán, ah, chula, sin leones no hay en Europa. Pues sí hubo, pero se extinguieron en el año 10.000 antes de Cristo. Entonces, tenemos aquí ya 3 dimensiones del poder de la diosa. Digamos, el cielo, la tierra con el león, y lo que hay debajo, esto que se conoce como el inframundo, simbolizado por la serpiente. Estas culturas se van a desarrollar durante muchos milenios, no nada más en esto que Chimbutas nombra la vieja Europa. En Turquía, desde 8.000 años antes de Cristo, en un lugar que se llama Çatalhöyük. ¿Alguien conoce Turquía? ¿No? ¿Nadie ha estado en Estambul? Yo tuve la fortuna de estar, y es una de las ciudades más, ¿qué les puedo decir? Hermosas, extraordinarias que conozco. Bueno, esto es Çatalhöyük, que está en Anatolia. ¿Saben qué es Estambul, no? Donde se tocan Europa y Asia. Bueno, Turquía está para acá, allí en Anatolia. Es una ciudad con todas las de la ley. A ver, ¿qué quiero decir? Pero estamos hablando de 5.000 años antes de Cristo. Tienen casas de 2 pisos con eso sí, casas muy chistosas, porque tienen una idea de la urbanización muy distinta a la que tenemos ahora nosotros. Están las casitas unas junto a otras y no tienen puertas. Se entra por la azotea por unas escaleritas, entonces uno baja. Pero es una ciudad que no tiene murallas. Es una ciudad donde no se han encontrado armas. A ver, ojo con esto. Un arma uno la convierte en letal. Yo puedo tener un cuchillito porque necesito matar un búfalo para comer, pero no quiere decir que con este cuchillito voy a matar a mi prójimo, ¿verdad? Uno le da el uso. Hay armas sobre todo en las sociedades cazadoras. Todas estas sociedades son sedentarias porque descubren lo que Gordon Childe llamaba la primera gran revolución, que es el desarrollo de la agricultura. Todos estos grupos de los que les estoy hablando, que tienen como centro a una diosa madre, son culturas agrícolas. Bueno, estas culturas agrícolas, como les digo en Çatalhöyük, es un buen ejemplo, desarrollan una urbanización. Los arqueólogos se ha descubierto bien poco de la ciudad, como un 20% nada más de lo que puede haber. Y yo he oído cifras que van de los 20.000 a los 15.000 habitantes. Hay una gran cantidad de espacios dentro de esta ciudad de Çatalhöyük, llenos de pinturas hermosísimas, donde las epifanías de la diosa, o sea, las manifestaciones, los atributos de la diosa, se concentran especialmente en la representación de unos cuernitos, así que son otra cosa que los cuernos de la luna. Este atributo tan antiguo sigue presente en la Virgen María. ¿En qué está parada nuestra Virgen de Guadalupe? Son las que se llaman vírgenes apocalípticas. ¿Saben por qué no? No saben. Bueno, lean el Apocalipsis de San Juan, en el versículo 12 me parece, dice San Juan: y vi una mujer parada sobre los cuernos de la luna, envuelta con los rayos del sol y los dolores del parto. Entonces, y tiene las manitas así tiene las manos aquí. Todas, y hay muchas, la Purísima Concepción, a estas vírgenes que están así representadas, se les conoce como vírgenes apocalípticas.
Bueno, pero el origen de asociar a las vírgenes con la luna tiene pues su origen, ahora sí que en la prehistoria, y en el mundo pagano, como dice. No me quiero perder, el tema es tan apasionante. La verdad, se puede uno pasar horas hablando de esto y de cómo se desarrollan estas ciudades, pero no. Volvamos a Çatalhöyük. Allí, como les digo, aparecen pues los cuernos de la luna creciente. Es así. La luna cuando decrece pone los cuernitos así. Pero ¿qué es la luna creciente? ¿De qué nos habla? De crecimiento, de vida. Entonces, esto es lo que está simbolizándose en Çatalhöyük. Hay una cultura que va a girar, pues, en torno a la diosa. Demos otro salto mortal y vayámonos al Mediterráneo. Han oído hablar de la isla de Creta. Algunos habrán estado en la isla de Creta. Es una isla hermosísima. Y va a ser una cultura que tiene unos 2000 años de vida ininterrumpida, que alcanza un grado de civilización y refinamiento extraordinario. Es de alguna manera la cuna de la cultura griega. Mucho de lo que después van a desarrollar los griegos está en Creta. ¿Cómo pudo desarrollarse una cultura durante 2000 años en santa paz? Creta no tiene murallas. En Creta se han incorporado unas hachas de doble filo, muchas de ellas de oro. El uso de los metales es mucho más antiguo y el conocimiento del oro es mucho más antiguo de lo que ustedes puedan imaginar. Entonces allí, esto se conoce en la historia como este desarrollo del que estamos hablando como la edad de bronce. Bueno, allí aparecen como las grandes armas de los cretenses, son unas hachitas de oro de doble filo, digamos, uno, pues, ¿cómo se los dibuja? Pues así y su palito. Y otros cuchillitos, unas dagas, como dicen. Curioso, ¿no? 2000 años sin armas y en medio del mar, y una isla que va a ser como muy codiciada por su ubicación en el centro del Mediterráneo. ¿Con quiénes comerciarían los cretenses? Y con los hindús. Llegaban hasta el valle del Indo. Comerciaban también con todas las culturas que se habían desarrollado en el valle del Tigris y el Éufrates. O sea, si tienen un mínimo de noción de geografía, ese es el comercio de larga distancia. Comerciaban, por supuesto, con Egipto, del que van a estar muy cercanos. ¿Quiénes eran? ¿Quiénes presiden el panteón religioso cretense? Las diosas, en distintas versiones y con distintas advocaciones. ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué sucedió con este mundo sin armas, sin violencia, con sociedades bastante igualitarias? ¿En qué momento esta humanidad perdió el rumbo? ¿Cómo lo perdió? ¿De dónde llegó este cataclismo que le pone
una nueva concepción de la organización social. ¿De la India? ¿De las castas de los brahmanes? No. ¿Algún descendiente de Caín? No. Algunos hijos de Caín. Tú lo has dicho. Pero más bien de Abel. Bueno, en las zonas, en las estepas rusas, con esto que se conoce como los pueblos arios, esos de los que quería descender el tal Hitler, por un lado, y los pueblos semitas que están en el sur de Siria, son los que empiezan a irrumpir en Europa. Las primeras invasiones de estos grupos, Jimbuta las llama las invasiones kurgas. En ruso, kurga es un túmulo. Y estos grupos primero, de a poquito, empiezan a merodear en esto que les dije que es la vieja Europa. ¿Y qué características distintas tienen a los grupos asentados en estos espacios? Yo les digo la vieja Europa, pero no es el único lugar. Por ejemplo, en Inglaterra, en toda esa zona de, ¿han oído hablar de Stonehenge? De Avebury. Bueno, allí hay la cultura megalítica, es también la cultura de la diosa. Y megalitos no nada más hay en Inglaterra, sino hay también en Francia, en España, hay muchísimo, una cultura megalítica muy importante en Creta, en Asia Menor, en Europa, en el norte de África. En todo esto hay culturas que se desarrollan de manera muy sorprendente, donde la violencia no es lo que la caracteriza. A ver, ojo, no es que todo fuera coser y cantar. Donde hay un grupo humano va a haber conflicto. Lo importante es cómo enfrentamos y cómo resolvemos el conflicto. ¿Tiene que ser a fregadazos? No necesariamente. Bueno, ¿qué empieza a resquebrajar este orden? Estos grupos que vienen, que son distintos, no son agrícolas, son pueblos de pastores. La riqueza de estos pueblos viene de la posesión del ganado. La lingüística nos da mucha información. ¿De dónde creen que viene la palabra ganancia? De ganado. Exactamente. Entonces, no es que las sociedades agrícolas hayan creado la explotación. En los vocablos de las sociedades agrícolas, la palabra ganancia no aparece. Tienen los ojos, pero sobre todo háganse las cabezas. Miren, busqué unas etimologías, porque las etimologías siempre son muy aclaradoras. Dice, la palabra ganado que viene de ganancia. Si nos remontamos a la época neolítica, es decir, el de 5.000 años antes de Cristo, tenemos el término indoeuropeo, pequín, que derivó en pecunia, en dinero. Donde entra el dinero, señores, entra el diablo.
nos remontamos aún más hasta el idioma vasco, a la euskera, que puede considerarse la lengua más antigua de Europa, ya que es pre-indoeuropea, nos encontramos con que riqueza se dice aberatza, compuesta por abere, ganado, y tza, sufijo de abundancia. Sugerente, ¿verdad? Muy sugerente. Y después, bueno, aquí se aventan un rollo de cómo las fuentes, Plinio el Viejo, San Isidoro de Sevilla, etcétera, Cicerón habla en los orígenes, en Roma, la primitiva Roma en sus orígenes, mantenía el orden castigando con multas consistentes en la entrega de ovejas o bueyes, pues antaño la riqueza consistía en la posesión de ganado y tierras. Bueno, estas sociedades, estos pueblos, primero los curvos, son todos sociedades de pastores. Van a tener una ventaja sobre los pueblos agrícolas. En Europa desaparece el caballo, se extingue, pero no en las zonas de las estepas rusas. Allí el caballo es domesticado. Y el caballo le da una ventaja a las sociedades agrícolas impresionante, porque te da una enorme movilidad. ¿Y qué otra cosa implica domesticar a los animales? Qué bobada, ¿verdad? ¿Alguien ha reflexionado en eso? Si yo domestico a un toro y lo hago güey, ¿no se domestican así? Así se domestican, ¿no? ¿Qué? No se rían, es verdad. Si domestico a un toro y domestico a un caballo, es que puedo domesticar otras cosas. Puedo someter a otro. Ahora, otra de las características que ellos tienen el caballo, ellos inventan el carro de tierra, inventan la rueda y el carro de tierra. Después de eso, tienen armas. Ahorita no traigo el dato, pero hay un pueblo que venera a su espada, él hace Dios, la espada. Su religión femenina o masculina, la de estos grupos. Masculina. Todos son dioses varones. Todos los atributos, por ejemplo, el más famoso es Zeus, ¿no? El dios griego, el del Olimpo. ¿Cuál es el atributo de Zeus? Uno lee la Ilíada y dice Zeus tronante, el rayo, el trueno. Hay un mito muy elocuente, que es el mito de creación para los babilonios. El hombre siempre intenta explicarse su origen. Los hebreos lo hacen en el Antiguo Testamento, en el Génesis, y dicen, y Dios creó el mundo en 7 días, 6 días y descansó el séptimo, y ya por ahí se lo sabe, ¿no? Bueno, antes del Antiguo Testamento, en Babilonia, hay un bestseller, que es un poema que se conoce como el Enuma Elish. Y es el enfrentamiento entre la diosa madre antigua y que es la creadora de todo, y así lo dice el poema. Lo traigo, pero es que en la no se los puedo
echar ahorita porque pues sí me la rayarían. Pero los que eran ahí, y tengo una muy mala traducción, tengo otra mejor, ya le encontré otra mejor. Pero bueno, ahí es el enfrentamiento, dice Tiamat, la madre de todo lo que existe, de todos los dioses, va a ser asesinada por su tataranieto que se llama Marduk. Y cuando uno lee el poema, cuando aparece la descripción de Marduk, es un hombre alto, muy alto, muy fuerte, resplandeciente con los rayos, como los rayos del sol. Cuando uno acaba de leer la descripción, dice, me están describiendo a un dios guerrero. Y ese dios guerrero se va a enfrentar con la diosa madre. La diosa madre lo ve venir, abre la boca y le lanza todo el aire del norte que la penetra, ya no puede cerrar la boca. Y con su lanza la traspasa y le destruye la matriz. Con los restos de la diosa va a crear nuevamente el cielo y la tierra. Le da el orden nuevamente a los planetas. Y él se convierte en un dios creador. ¿Cuál es la diferencia entre un dios creador masculino y una diosa creadora femenina? Si yo soy la diosa y soy la creadora de la vida, de todo lo que hay, el árbol, el pez, el animal, los seres humanos, todos están hechos de la misma sustancia que la diosa. Atentar contra un árbol, contra un hombre, contra un león, es cometer un crimen de sangre, es atentar contra mí mismo, porque todos provenimos de esa diosa madre, venimos de ese útero de la madre y a él volveremos cuando muramos. ¿Cómo crean los dioses varones? Ellos no tienen matriz, no tienen senos para alimentar. Entonces crean a través de la palabra. Un dios varón es Jehová. Y en Génesis se dice, y Dios dijo, hágase la luz, y se hizo la luz. Es decir, esto parecería que no tiene relevancia, pero tiene mucha relevancia. Porque lo divino es distinto de lo creado. Ya no es la creación en mis propias entrañas. Ya no es diosa. Yo, producto de la diosa, muero y regreso al seno de mi madre. Ahora, la imagen de un Dios patriarcal es un Dios que está alejado de lo que crea. La sustancia de la que está hecha Dios no tiene nada que ver con su creación. Con la vida, ¿no? Con lo que Él crea, con la vida, nada que ver. Es decir, y uno lee más adelante y le dice, y te doy, en el Antiguo Testamento, y les hablo del Antiguo
Testamento, porque es un texto con el que ustedes están mucho más familiarizados. Es decir, y aquí están los animales del cielo, de la tierra, los terrestres, no sé qué, para que los domines. Échenle un ojo y lean con mirada distinta el Génesis. Y entonces, ¿qué nos dicen nada más estos cuantos versículos de Génesis que les he mencionado? Uno, que lo creado ya no es de la misma sustancia divina. Ojo, bien importante. Y dos, que el hombre puede dominar. Le dan permiso. Les pongo el ejemplo de Jehová, pero está el ejemplo de Marduk, un dios guerrero. Y estos pueblos, que son los pueblos indoeuropeos, que van a asolar todo lo que es las culturas originalmente de Sumeria, que es donde está, donde nos dijeron que ahí estaba el nacimiento de la civilización, ahora ya sabemos que no es así. Las nuevas culturas, estos nuevos grupos de indoeuropeos, de arios, de semitas y antes los kuganes, que son los que van a asolar toda la parte de la vieja Europa, todos tienen dioses masculinos y dioses guerreros. Y si Dios es guerrero, si Marduk asesina a la madre y con sus despojos construye el cosmos nuevamente, ¿de qué nos está hablando? ¿Cuál es el modelo que se está imponiendo en la mentalidad de los seres humanos? Yo quiero ser como Dios, y mi Dios es guerrero, y si mi Dios asesina a la madre, y si esto está validado en el mundo de lo divino, Con violencia. lo que a nosotros nos parece antivalores se convierten en valores. Es decir, eso del quinto mandamiento de no matarás, digo, todos se lo pasan por el acto del triunfo, católicos, protestantes, etc. Los gringos que tienen en el dólar In God We Trust, cuernos, porque violan el quinto mandamiento. Decía mi marido hace justo una semana, ¿no?, que vinimos aquí, que después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ha acabado con 12 millones de vidas. Y nada más en estos cuantos añitos. Y ellos confían en Dios. Pero si se fijan, el orden del patriarcado va a ser el impuesto por estos grupos que tienen las siguientes características: religiones patriarcales, religiones donde lo que se exalta es la fuerza y la violencia, religiones donde el someter a los otros es permitido. Por ejemplo, si me voy a casar, ¿con quién me caso? ¿Con un guerrero o con un pinche campesino? ¿Qué le va a dar más prestigio? Un guerrero. ¿Cierto? Pero lo que estoy diciendo es gravísimo. Lo que estoy diciendo tiene implicaciones muy profundas. ¿Por qué? Porque todas estas culturas, ¿qué les acuerdan? Cuando en Creta se anuncia que van a ser atacados ya por estos grupos arios que vienen de la Grecia continental, están las tablillas, ahí están, se han encontrado, nos dejaron información no literaria, muy administrativa, pero en ellos dicen:
tenemos que prepararnos para protegernos de la guerra, pero finalmente no pueden hacer nada. ¿Por qué? ¿Porque eran idiotas? Porque no había en su experiencia un solo elemento que les permitiera concebir cómo defenderse del otro. Es como a un niño que empieza a caminar, si nadie le enseña, solito le va a costar muchísimo en el fragor. Nunca habían sido atacados. Por eso cae Creta. Y claro, la naturaleza se encargó de mandarles 2 pinches temblores que ayudó también al asunto. Pero el tema es cómo todas estas sociedades que tienen como centro una cultura a la diosa van a ir siendo sometidas por estos grupos de arios y semitas que tienen religiones solares y masculinas. Y es en este momento cuando aparece por primera vez en la historia de la humanidad algo que es bochornoso, doloroso: la esclavitud. Es este momento, por ejemplo, en los babilonios y luego los asirios, que eran malísimos. Cuando uno lee los testimonios que han llegado hasta nosotros, dicen: y no dejé mi cuerpo con cabeza, arrasé y quemé la población y deporté a poblaciones enteras y maté a todos los hombres. Y se vanagloria. Y eso es un tinte de honor y de prestigio. Es decir, hacemos un valor de un antivalor. Las 10 tribus, las 12 tribus perdidas de Israel, tienen que ver con eso. Son los babilonios los que los deportan y se los llevan y los riegan. Por ahí, es a este momento. Concluyendo. Yo no puedo seguir y no vine al caso, pero hagamos una conclusión. Hesíodo tenía razón. En algún momento hubo una edad de oro donde el hombre vivió en paz y en equilibrio con la naturaleza, con los otros hombres y consigo mismo. Esto concluye, toma miles de años, pero ya se hace una realidad irreversible unos 2000 años, 1500 años antes de Cristo, con el apoderamiento de estos grupos, pastores, guerreros, con el caballo, los arios, con el camello, los semitas, que van a destruir y a borrar de la faz de la tierra estas grandes civilizaciones que tenían como centro religiones femeninas. Tal vez con esta información podamos entender, y con esto termino, un pasaje del Génesis que a mí siempre me sorprendió, que es: ¿por qué Jehová va a despreciar la ofrenda de Caín y por qué acepta la de Abel? Creo que la respuesta la tienen ya ustedes. Caín le ofrece los frutos de la tierra. Abel le ofrece un cordero, un borreguito. Es decir, metafóricamente estamos asistiendo al enfrentamiento
entre dos mundos diametralmente opuestos. Estas sociedades patriarcales, violentas, guerreras, que son las que van a tomar la nueva estafeta, van a triunfar sobre estas sociedades agrícolas, pacíficas, que tenían en su centro el culto a una diosa. ¿La dejamos? Muy bien. Mira, yo no lo sé con certeza para Mesoamérica, porque no me he metido a este terreno. A mí me interesó eso cuando estaba en la facultad, hace 300 años, y encuentro como similitudes. Por ejemplo, el triunfo son sociedades que todavía son bastante igualitarias a las grandes españolas, pero hay deidades masculinas muy importantes, pero hay una deidad fundamental que es Coatlicue, que es una diosa madre, con los atributos clásicos de las diosas madres. ¿Cómo está vestida Coatlicue? Tiene una falda de serpientes. Tiene unos senos enormes que le cuelgan hasta acá, porque como dicen algunos textos, creo recordar, que ha alimentado a los dioses y a los hombres. Tiene también un collar de corazones cafés. Es decir, en esa Coatlicue están representados símbolos de la vida y la muerte. Un asunto fascinante es que la muerte en estas sociedades de las que les he hablado no tiene la característica trágica que va a tener después. La muerte es parte de la vida. Es como la luna, que tiene fases. Crece, llega así, decrece y reaparece. Esa es la noción que tenemos de vida y muerte. El tiempo, esta concepción del tiempo, fíjense qué interesante, es cíclico. En un tiempo cíclico no hay pasado ni presente. El tiempo es así, entonces puedes estar aquí o acá o acá o acá. El tiempo lineal, que es la noción que tenemos nosotros ahora, es un tiempo que sí te permite decir que hay un presente, un futuro y un pasado. Bueno, en el México antiguo, en Coatlicue, la idea de vida y muerte están implicadas, están corazones, que son símbolos de vida, junto a calaveras, que son símbolos, digamos, pero juntos nos hablan de esta idea de vida y muerte como una unidad. Ya no tenemos esta noción de la muerte ni esta noción del tiempo. Yo no te lo podría contestar así, con toda precisión, porque no he metido al tema de Mesoamérica para estas historias. Lo lamento. Muchas gracias. A ver, alguien más, anímense, díganme algo, no me voy a sentir juzgar. Me va a decir mucho la señora. Porque soy feminista. Ajá. Y nos has hecho una reflexión muy profunda, porque sí hemos hablado del patriarcado, del feminismo, algo del movimiento, el entender de dónde las mujeres somos oprimidas y la discriminación y la desigualdad. Entonces, ¿desde dónde viene esa desigualdad tan grande? Y que es instituido como divina,
como natural, como social. Así es. Y las mujeres seguimos en ese plano de obedecer y oímos a los varones decir, usted no va, no, que por favor, no. Entonces la imposición ha sido brutal. Hay algo que se ha vuelto una costumbre, una situación en la que vemos allá a los políticos, a los militares, a los curas, a los religiosos, lo vemos natural que ellos sigan mandando y sigan haciendo el gobierno. Algo que en efecto de lo que estamos hablando es el origen del sometimiento femenino está justo en estos momentos. No nada más sometemos a los animales y a los hombres. En primer lugar empezamos con las señoras de la casa. Sí, Y es terrible. Tal vez si hay una oportunidad más adelante podríamos desarrollar este tema que es apasionante. Es apasionante de cómo los hombres se quedaron con el monopolio del poder y lo arrancaron. Pero algo que quiero decirles es que las sociedades, cuando uno habla de patriarcado, el patriarcado es esto que ya hemos esbozado de manera muy burda. Las sociedades anteriores no son matriarcales, es decir, lo opuesto a la sociedad patriarcal. Las sociedades matriarcales, yo no creo que hayan existido. Son sociedades que se les tiene que dar, son sociedades más bien, como dice una mujer que escribe un libro bien bonito que se llama El cáliz y la espada, una gringa, Elizabeth Ferreira, dice, son sociedades solidarias, porque una sociedad matriarcal significaría que son las mujeres las que tienen el poder de andar rompiendo madres a todo el que se deje. Y no es el caso. Son sociedades en general, son bastante igualitarias. Y se los señalo con los enterramientos. Los enterramientos son más o menos parecidos, no hay mucha diferencia. Bueno, a ver, acá las señoras, allá, y Emilio y el joven. Acá no habría, cuando se habla de la leyenda babilonia que nos explicó, de que mató a la diosa madre su tataranieto, ahí no nos está hablando de la terminación de una era y el surgimiento de otra, porque ha habido terminaciones de culturas y surge una nueva. Entonces esa cultura, por alguna causa, algún motivo, se acabó, porque como dice que hizo astros nuevamente, entonces ya hubo una nueva disposición también de los astros y de todo, y empezó otra vez todo a partir de cero, ya con una nueva idea y todo, ¿no? Ahí es lo que nos está también indicando eso, no pudiera ser, de que ya surgió todo eso, ya no fue la sociedad, como dijo, más pareja, más todo, solidaria, sino ya fue la del poder. La sociedad del patriarcado, sí, en efecto. Digamos que un momento fundacional es este poema, el Enuma Elish, que quiere decir desde lo alto, que va a influir en las religiones monoteístas posteriores y va a ser de alguna manera como dicen unas autoras inglesas que tienen un libro extraordinario que se llama El mito de la diosa, Jules Crawford y Anne Baring. Ellas dicen que es el primer triunfo de una política sacerdotal. ¿Qué quiere decir esto? Que estas viejas concepciones, o sea, si uno se acerca, échenle un ojo a los mitos de creación de otras culturas, antes de estas. Pues en el principio, por ejemplo, para los egipcios, eran las aguas primordiales. Y de repente surgió una primera montañita. Así son los mitos de creación de muchísimas culturas, dependiendo del lugar. No, es muy claro que en Egipto, pues es el Nilo que inunda, fecunda, ¿no? Y genera la vida. Y que eso es la primera montaña.
Pues es la primera montaña que después se traduce en sus maravillosas pirámides. Bueno, en el mito de creación, y así hay otros muchos, en el mito de creación babilónico, lo que estamos viendo es cómo un dios solar asesina a su diosa madre. Y cómo esta visión es escalofriante. Cuando uno verdaderamente lee cómo se la echa, es terrible, terrible. Se le pone a uno la carnita de gallina. Está imponiendo y rompiendo una tradición con el pasado, de manera que los símbolos asociados a la diosa madre acaban satanizándose. Ahí les va una capsulita. Tiamat se convierte en el poema en una suerte de dragón. ¿Qué nociones tenemos del dragón? ¿Quién es el dragón? ¿Qué encarna el dragón ahora? El dragón es un animal más o menos fantástico, ¿no? Con un cuerpo así como con alas y con garras, y lanza a fuego en la boca. En eso se convierte la diosa Tiamat para enfrentar a Marduk. Y luego el dragón entra en la iconografía. En el Antiguo Testamento el dragón es Leviatán. Échenle un ojo a Isaías, por un lado. En la cultura cristiana tiene una historia maravillosa. Es el atributo de muchísimos santos. ¿Cómo se llama el santo de los ingleses? San Jorge, que mata al dragón. Vi hace poco un grabadito precioso de la Edad Media donde cuenta la historia de San Jorge. Entonces Jorge era un centurión romano, o sea, un militar. Y hay un pueblito y en la fuente del agua llega un dragón y se sienta sobre la fuente. Entonces no les deja beber a los pobladores hasta que le den una ofrenda que es la vida de uno de los habitantes del pueblo. Y entonces la echan a suertes, hasta que un día le toca la suerte a la princesa. Y en ese momento ya se la van a dar al dragón, y entonces aparece en su caballo blanco, con su lanza, y entonces el dragón perece por la lanza de San Jorge. ¿No les parece muy simbólico? Sentado en una fuente. No está sentado en el suelo, en una fuente, es decir, en una fuente de agua, donde se concentra la vida. Se va a sucumbir este dragoncito a manos no de un campesino, no de un pastorcito, de un antiguo centurión romano. Entonces va a matar al dragón. El dragón es tan famoso que, y San Jorge es tan famoso que hay una cruz, que es la cruz de San Jorge, de roja, que la encontramos en la bandera inglesa, por supuesto, pero no es la única. En la bandera también del reino de Asturias, caramba. Y a San Jorge creo que ya lo bajaron de los pilares. ¿Dónde encontramos otra vez al dragón? Ay, ¿cómo son católicos? No lo puedo creer. San Miguel. San Miguel. ¿Cómo lo representan? La representación más clásica de San Miguel es vestido de centurión romano, sí, con una espada
blandiendo una espada y con una pierna sobre un dragón. Entonces, esta vieja noción de dragón, que es una manifestación de la diosa madre, en la cultura que le sigue se ha satanizado, de manera que esta diosa madre se convierte en un dragón. ¿Y por qué creen que le ponen cuernos al diablo? ¿De dónde vienen los cuernos del diablo? De la luna. Así de simple. A ver, ¿quién más quería decir algo? Otra vez, yo quería nada más decirle que yo estoy maravillada porque toda su historia es fabulosa. Quería decirle nada más que las más fuerte, Julianita. americanas han tenido Más fuerte, Julianita. Que lo ha dicho las culturas mesoamericanas, como lo ha dicho la maestra, tienen muchas figuras femeninas en sus diosas. Y nada más quería decirle que yo trabajé muchos años en la FAO, y entonces ellos tienen como figura representativa del maíz a Centeotl, que es una de las La diosa del maíz. la diosa del maíz. Sí, nada más. Bueno, vale. Perdón, el alto mando. Si nos referimos a esa presencia o hegemonía masculina, no desde las religiones, sino desde la historia, por ejemplo, el materialismo histórico, vemos que sí esas sociedades primitivas, comunismo primitivo que llaman Marx, y luego el esclavismo, y así ha ido organizándose, pero siempre el patriarcado es el que ha tenido el poder de hacerlo. Desde la perspectiva marxista, quien ve más lejos, Sí, hasta el capitalismo y el neoliberalismo. es Engels, por ejemplo, en un texto, El origen de la en familia. el origen de la familia, la propiedad privada del Estado, allí hay muchos atisbos, pero claro, ellos escriben siglo XIX y nosotros ya estamos en el XXI, y la ciencia histórica y la teología y la lingüística no se habían desarrollado tanto. Y también el que alcanza a ver bastante es Bachofen. Pero miren, los mitos, como decía uno de mis maestros de la facultad, siempre tienen una parte de verdad. No son puras invenciones humanas, no son puras invenciones. Los mitos aclaran mucho sobre el carácter de una sociedad. Los mitos fundacionales nos dicen mucho de los rasgos que conforman a un grupo humano. Si quieren, les mando con Laura, y ella tiene sus correos electrónicos, les mando una versión, les busco 2 mitos de creación, les mando el Enuma Elish, se los mando a la Vicky y la Vital, se los mando a ustedes, y les mando otros ejemplos de mitos de creación de otras culturas, ¿vale? Bueno, ¿qué más? ¿Ya? Mencionó algo sobre los curvos, el pueblo curvo tiene algo que ver en lo que usted estaba Claro, los curvos eran los hijos de la espada, eran malísimos hasta ahorita. No, los curvos. Curvos, no kurdos. No, curvos. Son otros. Son estos los primeros que salen de esa área y que llegan, y primero de manera tímida, pero después en distintas oleadas y en distintas épocas van erosionando y sometiendo a todos estos grupos de la vieja Europa, son los kurdos. Luego los arios sobre todo llegan a la zona de la media luna. Igual los semitas se bajan a todo lo que es la zona de Palestina, Canaán, y son los hebreos, por ejemplo, los que destruyen a los cananeos, o sea, se enfrentan y los someten, y luego los tratan de retomar en la Biblia. Los reyes, por ejemplo, judíos, son reyes guerreros.
David mataba a sus millares y Saúl sus millares, ¿no? Yo creo que vale la pena, si no les aburre esto y si les parece que creo que una segunda charlita que demos ahí cuando tengan ustedes chance sobre ya ir viendo cómo, pero de un poquito más fino, sobre la condición de la mujer en esta nueva organización social. ¿Les parece? Sí, pues bueno, ya con fecha en la... No, lo tengo que negociar con doña Laura, porque ustedes tienen una agenda y además yo no las quiero... ¿Por qué quiero compartir eso con ustedes? Por una razón muy sencilla. Hay un lema de una organización, la conocen ustedes, que otro mundo es posible, del Foro Social Mundial. Yo creo que cuando uno mira al pasado, tiene argumentos, muchos más argumentos, como para entender y luchar por hacer de este otro mundo y saber que sí es posible. La cultura patriarcal de la guerra y la violencia tiene apenas de establecida ya de manera hegemónica 4.000 años. Pero hay 20.000 años antes que el hombre vivió de otra manera en el mundo. Entonces, señoras y señores, otro mundo es posible y vamos a trabajar por él. Buenas noches y que descansen.